un vuelo comercial, una noche tranquila y un misterio que desafía la lógica y la tecnología. El caso del vuelo MH370 no solo dejó 239 vidas en el limbo, sino que también reveló una compleja red de preguntas que aún hoy sacuden a la aviación y a la geopolítica mundial. Durante años, las teorías han chocado con la ciencia, mientras los satélites y los mares cuentan una historia incompleta. ¿Qué pasó realmente esa noche? En este video, exploraremos cómo cada decisión, cada dato y cada silencio han tejido uno de los mayores enigmas de nuestro tiempo. Desaparición del vuelo MH370. El 8 de marzo de 2014, un vuelo que parecía ser otro trayecto rutinario en la aviación mundial se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín. En el avión viajaban 227 personas, incluidos pasajeros y tripulantes. Este Boeing 777 tenía un trayecto planificado de menos de 7 horas, pero nunca llegó a su destino. La desaparición completa del avión dejó desconcertados a los expertos en aviación y marcó un antes y un después en la seguridad aérea. La tragedia comenzó cuando, menos de una hora después del despegue, el avión desapareció de los radares. Sin emitir una señal de socorro ni alertar de ninguna emergencia, el vuelo se esfumó en pleno trayecto. Esta situación despertó preguntas inmediatas. ¿Qué pudo haber fallado en un avión tan moderno y confiable como el Boeing 777? Los intentos iniciales por localizar el avión en su ruta establecida no tuvieron éxito, y la falta de pistas concretas complicó aún más la investigación. Con el paso de los días, la angustia de los familiares creció. La búsqueda inicial se centró en áreas del mar de China Meridional, pero los datos obtenidos después cambiaron la dirección hacia el Océano Índico. A medida que los equipos de rescate internacionales se unían al esfuerzo, los rumores y teorías comenzaron a surgir, alimentando el interés global en este caso. Sin embargo, lo que impactó más profundamente fue la incertidumbre que rodeó el destino de las 239 personas que iban a bordo. Este evento no solo marcó un hito en la historia de la aviación, sino que también reveló las limitaciones de los sistemas de rastreo y monitoreo. Las autoridades enfrentaron duras críticas por su respuesta inicial, ya que la falta de información y comunicación clara dejó a las familias sin respuestas. La desaparición del vuelo MH370 sigue siendo un símbolo de la vulnerabilidad de la tecnología moderna frente a lo desconocido y de las preguntas que, una década después, aún permanecen sin respuesta. Última comunicación. Ocurrió de forma completamente rutinaria. Menos de una hora después de haber despegado, la cabina del avión contactó al control aéreo con un mensaje que decía: «Buenas noches, Malaysia 370». Estas simples palabras se convirtieron en el último registro oficial del vuelo antes de desaparecer por completo de los radares. Lo que en su momento parecía un intercambio común y sin importancia, cobró un significado aterrador con el paso de las horas. Poco después de esta transmisión, el transpondedor del avión, que permite rastrear su ubicación, dejó de emitir señales. Al mismo tiempo, el radar militar perdió también cualquier rastro del Boeing 777. La falta de estas herramientas cruciales para monitorear un vuelo hizo que el avión se esfumara en medio de la noche, sin dejar indicios inmediatos de su paradero. Expertos en aviación se sorprendieron por la precisión del momento en el que el avión dejó de ser detectado. Algunos sugirieron que la desconexión de los sistemas pudo haber sido deliberada, planteando la posibilidad de una acción intencionada desde la cabina. Sin embargo, también se discutieron posibles fallas técnicas o incluso un evento catastrófico que dejara al avión sin capacidad de comunicación. El enigma detrás de este último mensaje sigue siendo uno de los aspectos más debatidos del caso. Mientras algunas teorías consideran que fue una despedida planificada, otras apuntan a una coincidencia trágica. Lo que es indiscutible es que tras ese breve buenas noches, el vuelo MH370 dejó un vacío de información que complicó enormemente las investigaciones y dejó a las familias de los pasajeros en una incertidumbre insoportable. Este mensaje final, cargado de normalidad,
se transformó en el inicio de un misterio que aún hoy desafía a la ciencia y a la tecnología de la aviación moderna. Posibles direcciones del avión. Cuando el vuelo MH370 desapareció de los radares, los investigadores se enfrentaron a una incertidumbre sin precedentes. Gracias a los datos proporcionados por el sistema satelital Inmarsat, se descubrió que el avión no siguió su ruta prevista hacia el noreste, sino que realizó un giro inesperado hacia el oeste. Este cambio de dirección llevó al avión sobre la península malaya, muy lejos de su plan de vuelo original, y luego continuó volando hacia el sur durante varias horas. Los handshakes, señales automáticas emitidas entre el avión y el satélite, permitieron a los expertos estimar que el Boeing 777 se mantuvo en el aire durante aproximadamente 7 horas después de desaparecer de los radares terrestres. Según estos cálculos, el avión terminó su trayecto en el Océano Índico, una de las regiones más remotas y profundas del planeta. Sin embargo, determinar el punto exacto donde se agotó el combustible y el avión cayó sigue siendo una tarea extremadamente difícil. El desvío inesperado del avión dio lugar a numerosas teorías. Algunos expertos creen que podría haber sido un acto deliberado desde la cabina, mientras que otros sugieren que una emergencia a bordo obligó al piloto a buscar una ruta alternativa. La dirección hacia el sur, lejos de cualquier aeropuerto importante, refuerza la idea de que el avión quedó completamente fuera de control o que alguien a bordo intentó evitar ser detectado. La trayectoria del vuelo MH370, basada en los análisis satelitales, se convirtió en el punto de partida para una búsqueda sin precedentes en el Océano Índico. Este descubrimiento no solo cambió el enfoque de las investigaciones, sino que también reveló cuán vulnerables pueden ser los aviones modernos ante fallas de rastreo en áreas aisladas del mundo. La pregunta sobre quién o qué decidió este cambio de rumbo sigue siendo uno de los mayores misterios del caso. Esfuerzos de búsqueda. La desaparición del vuelo MH370 desató una de las búsquedas más extensas y complejas de la historia de la aviación. En un principio, los esfuerzos se concentraron en el mar de China Meridional, donde el avión había sido detectado por última vez. Sin embargo, nuevos datos satelitales desviaron la atención hacia el Océano Índico, obligando a las autoridades a replantear completamente su estrategia. La operación de búsqueda incluyó la colaboración internacional de más de 26 países, entre ellos Malasia, Australia, China y Estados Unidos. La tecnología empleada en la búsqueda fue de última generación. Barcos y aviones equipados con radares avanzados se unieron a la misión, mientras que vehículos submarinos como el Bluefin 21 exploraron profundidades de hasta 6.000 metros en un intento por localizar el avión desaparecido. Estas áreas, entre las más remotas y hostiles del planeta, presentaban desafíos inmensos debido a la oscuridad, las montañas submarinas y las fosas oceánicas. La búsqueda inicial abarcó más de 120.000 kilómetros cuadrados de océano. A pesar de los recursos desplegados y la sofisticación de los equipos, no se encontraron pruebas concluyentes durante los primeros años. Esto generó frustración tanto entre las autoridades como entre los familiares de las víctimas, quienes seguían esperando respuestas. Con el tiempo, la operación se convirtió en un esfuerzo global sin precedentes. Sin embargo, la vastedad del Océano Índico y la falta de evidencia tangible hicieron que la misión se prolongara más de lo esperado. Aunque algunos restos comenzaron a aparecer posteriormente, la ubicación exacta del avión siguió siendo un misterio. Los esfuerzos de búsqueda no solo demostraron el alcance de la cooperación internacional, sino también las limitaciones de la tecnología moderna frente a los desafíos de la naturaleza. Hallazgos de restos del avión. Un avance significativo en el caso del vuelo MH370 llegó en julio de 2015, cuando se encontró el primer fragmento confirmado del avión en la isla Reunión, cerca de Madagascar. Este flaperón, una pieza esencial del ala, fue la primera prueba tangible de que el avión había terminado en el Océano Índico. Su descubrimiento dio un nuevo impulso a la búsqueda y permitió a los expertos comenzar a analizar las corrientes marinas para determinar posibles ubicaciones del fuselaje principal. En los años siguientes, otros restos del avión fueron hallados en diferentes puntos del Océano Índico, incluyendo las costas de Mozambique, Tanzania y Sudáfrica.
Entre estos fragmentos se encontraron partes del estabilizador horizontal, un panel de la cabina y más piezas de las alas. Cada hallazgo fue analizado minuciosamente, y los números de serie confirmaron su vínculo con el Boeing 777 del vuelo MH370. Los restos encontrados no solo proporcionaron pistas sobre el destino del avión, sino que también revelaron detalles importantes sobre el impacto. Por ejemplo, algunas piezas mostraban signos de haber estado sumergidas durante años, mientras que otras indicaban un posible intento de amerizaje controlado. Estas conclusiones, aunque significativas, no fueron suficientes para localizar el fuselaje principal ni para entender completamente lo ocurrido. A pesar de estos avances, la búsqueda del avión en su totalidad sigue siendo uno de los mayores retos de la historia moderna. Los hallazgos de restos han sido fundamentales para mantener viva la investigación y ofrecer algunas respuestas a las familias afectadas, aunque la mayoría de las preguntas sobre el misterio del MH370 aún permanecen sin resolver. Teoría del Capitán Shah. Piloto del vuelo MH370, ha sido una figura clave en las investigaciones sobre la desaparición del avión. Con más de 18.000 horas de experiencia, Shah era un aviador altamente capacitado y respetado dentro de Malaysia Airlines. Sin embargo, tras la tragedia, surgieron teorías que lo señalaban como responsable de un posible acto deliberado que llevó al avión hacia el Océano Índico. Uno de los elementos que despertó sospechas fue el simulador de vuelo que Shah tenía en su hogar. Las investigaciones revelaron que había trazado rutas similares a la que el avión siguió después de desaparecer de los radares. Esto llevó a algunos expertos a especular que Shah podría haber planeado meticulosamente el desvío del vuelo, apagando deliberadamente los sistemas de comunicación para evitar ser detectado. Además, se descubrieron detalles personales preocupantes en la vida de Shah. Según algunos informes, enfrentaba tensiones familiares y estaba afectado por la situación política en Malasia. Aunque estos factores no son pruebas concluyentes, plantearon preguntas sobre su estado mental en el momento del vuelo. A pesar de estas teorías, otros expertos defienden la profesionalidad de Shah y consideran que podría haber enfrentado una emergencia incontrolable a bordo. Aunque las investigaciones oficiales no han podido confirmar ni descartar su implicación, la figura del capitán Zaharie Ahmad Shah sigue siendo una de las más controvertidas en el caso del MH370. Testimonios de testigos. A lo largo de los años, varias personas han afirmado haber visto algo relacionado con el vuelo MH370 durante las horas posteriores a su desaparición. Entre estos testigos se encuentran pescadores, trabajadores de plataformas petrolíferas y residentes de islas remotas. Aunque sus relatos no han podido ser confirmados de manera concluyente, ofrecen pistas intrigantes sobre lo que podría haber ocurrido aquella noche. Uno de los testimonios más destacados provino de un grupo de pescadores cerca de la frontera marítima entre Malasia y Tailandia. Según ellos, vieron un avión volando a una altitud inusualmente baja, algo que les llamó la atención porque normalmente los aviones comerciales vuelan mucho más alto. Otro testigo, un trabajador neozelandés en una plataforma petrolífera en Vietnam, afirmó haber visto un objeto envuelto en llamas en el cielo, que luego desapareció en el horizonte. Este avistamiento coincidía con el momento en que el avión dejó de estar en contacto con los radares. En una isla remota de las Maldivas, varios residentes reportaron haber visto un avión a reacción volando bajo durante la mañana del 8 de marzo de 2014. Sus descripciones del avión coincidían con las características de un Boeing 777, lo que aumentó las especulaciones sobre el posible trayecto del MH370. Sin embargo, las autoridades malasias desestimaron estas declaraciones, argumentando que no había pruebas suficientes para respaldarlas. A pesar de la falta de confirmación oficial, estos testimonios han mantenido vivo el interés en el caso y han servido como puntos de referencia para investigaciones independientes. Cada relato aporta un fragmento del rompecabezas que aún no ha sido resuelto, dejando abierta la posibilidad de que nuevos testigos puedan proporcionar información clave en el futuro. Hipótesis de un amerizaje controlado. Entre las muchas teorías que rodean la desaparición del vuelo MH370,
Una de las más discutidas es la posibilidad de que el avión realizara un amerizaje controlado en el Océano Índico. Esta hipótesis se basa en el análisis de los restos encontrados, especialmente en las piezas de las alas, como el flaperón y los flaps exteriores, que mostraban indicios de haber estado extendidos en el momento del impacto. Un amerizaje controlado implica que el piloto o alguien en la cabina intentó aterrizar el avión de manera segura sobre el agua, lo cual es extremadamente difícil, especialmente en las condiciones del Océano Índico. Los expertos sugieren que, si esta maniobra fue realizada, pudo haber sido un intento desesperado de salvar a los pasajeros y la tripulación. Sin embargo, otros especialistas argumentan que la evidencia no es concluyente. Aunque los flaps extendidos podrían indicar un aterrizaje intencionado, también podrían ser el resultado de la desintegración del avión al momento del impacto. Además, no se han encontrado restos flotantes significativos, lo que sería esperable en el caso de un amerizaje exitoso. Esta teoría también plantea preguntas sobre quién podría haber estado al mando del avión en sus momentos finales. Si el amerizaje fue deliberado, sugiere que alguien con habilidades avanzadas de pilotaje estaba a cargo. Aunque esta hipótesis sigue siendo objeto de debate, ofrece una explicación plausible para la forma en que el avión terminó su trayectoria en el Océano Índico, lejos de su ruta planeada. Teorías de conspiración. El misterio que rodea al vuelo MH370 ha dado lugar a una serie de teorías de conspiración que intentan explicar su desaparición. Una de las más destacadas sugiere que el avión fue derribado deliberadamente para evitar que una tecnología secreta llegara a manos de un gobierno extranjero. Según esta teoría, el avión transportaba equipos electrónicos avanzados que eran de interés para varias naciones poderosas. Otra teoría sugiere que el MH370 fue secuestrado por un objeto volador no identificado. Videos que muestran supuestos ovnis siguiendo un avión han alimentado esta especulación. Aunque no hay pruebas concretas que respalden esta idea, ha capturado la imaginación del público y generado debates sobre la posibilidad de interferencias extraterrestres en el incidente. Una hipótesis adicional plantea que el avión fue secuestrado de manera remota mediante tecnología avanzada, lo que explicaría la desconexión de los sistemas de comunicación. Algunos creen que un polizón podría haber estado a bordo, aprovechando un momento de descuido para tomar el control de la aeronave. Aunque estas teorías suelen carecer de evidencia sólida, reflejan la profunda incertidumbre y el impacto emocional que rodea al caso. La falta de respuestas claras ha permitido que las especulaciones florezcan, convirtiendo al MH370 en uno de los misterios más debatidos de la aviación moderna. Impacto en las familias. La desaparición del vuelo MH370 no solo dejó un vacío en la historia de la aviación, sino que también tuvo un impacto devastador en las familias de las 239 personas a bordo. Desde el primer momento, los seres queridos enfrentaron una mezcla de dolor, incertidumbre y frustración ante la falta de información clara. Durante los primeros días, la comunicación con las autoridades fue inconsistente, con mensajes contradictorios provenientes de la aerolínea y el gobierno malasio. La angustia de las familias se intensificó a medida que las horas se convertían en días y las semanas en meses. Muchos permanecieron en los aeropuertos de Kuala Lumpur y Pekín, esperando noticias que nunca llegaban. Las aerolíneas malasias organizaron centros de apoyo y ofrecieron transporte y alojamiento a los familiares, pero estas medidas no fueron suficientes para aliviar el sufrimiento de quienes no sabían qué había ocurrido con sus seres queridos. Con el tiempo, algunos familiares se convirtieron en defensores activos de la búsqueda del avión, exigiendo respuestas y justicia. Los eventos conmemorativos, como el 10º aniversario de la tragedia, han servido para honrar a las víctimas y mantener vivo el recuerdo del MH370. Sin embargo, el dolor de la incertidumbre sigue siendo una herida abierta para muchas de estas familias que aún esperan una resolución definitiva a este enigma. Análisis de datos satelitales. Desempeñó un papel crucial en la investigación de la desaparición del vuelo MH370. En ausencia de señales del transpondedor o radares militares, los investigadores recurrieron a los handshakes automáticos entre el avión y los satélites de Inmarsat para reconstruir parte de la trayectoria del Boeing
777. Estos datos revelaron que el avión continuó en vuelo durante aproximadamente 7 horas después de desaparecer de los radares terrestres. Los handshakes consisten en comunicaciones breves y automáticas entre el avión y un satélite, diseñadas originalmente para confirmar la conexión, pero no para proporcionar información detallada de ubicación. Sin embargo, mediante complejos cálculos de tiempo y distancia, los expertos lograron delinear 2 posibles rutas, una hacia el norte, que incluía Asia Central, y otra hacia el sur, sobre el Océano Índico. Tras descartar la primera opción por falta de correlación con radares terrestres, los esfuerzos de búsqueda se concentraron en el Océano Índico. El análisis satelital también proporcionó estimaciones sobre el consumo de combustible del avión, sugiriendo que éste agotó sus reservas en algún punto remoto del océano. Este descubrimiento cambió por completo el enfoque de las investigaciones, llevando la búsqueda a áreas extremadamente remotas y profundas. A pesar de las limitaciones de los datos, el trabajo de Inmarsat fue pionero en la utilización de satélites para localizar aeronaves desaparecidas, marcando un hito en la aviación. Aunque los datos satelitales no lograron determinar la ubicación exacta del avión, ofrecieron una base esencial para orientar las operaciones de búsqueda. Además, pusieron en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de rastreo en tiempo real para evitar que tragedias similares queden envueltas en el misterio. Contribuciones de Ocean Infinity. Una empresa estadounidense especializada en robótica marina desempeñó un papel fundamental en la búsqueda del vuelo MH370. En 2018, esta compañía asumió la misión de explorar áreas del Océano Índico donde se creía que el avión podría haber caído. Utilizando tecnología avanzada y un enfoque innovador, Ocean Infinity ofreció buscar sin cobrar, a menos que se encontraran restos del avión, lo que destacó su compromiso con la causa. La operación incluyó el despliegue de 8 vehículos submarinos autónomos, capaces de sumergirse hasta 6.000 metros de profundidad y explorar vastas áreas de manera simultánea. Equipados con sonar de última generación y cámaras de alta definición, estos vehículos cartografiaron el fondo oceánico con una precisión sin precedentes. A pesar de las dificultades impuestas por las profundidades y el terreno accidentado, Ocean Infinity logró cubrir más de 120.000 kilómetros cuadrados en menos de 3 meses. Aunque sus esfuerzos no resultaron en el hallazgo del avión, la contribución de Ocean Infinity marcó un punto de inflexión en las operaciones de búsqueda submarina. La empresa demostró que la tecnología autónoma puede ser una herramienta poderosa para explorar áreas remotas y hostiles. Además, su modelo de negocio basado en resultados incentivó una búsqueda eficiente y enfocada. El trabajo de Ocean Infinity no solo aportó valiosa información sobre el fondo del Océano Índico, sino que también mantuvo viva la esperanza de encontrar respuestas para las familias de las víctimas. Aunque el avión sigue desaparecido, los esfuerzos de esta empresa reflejan la determinación de la humanidad por resolver uno de los mayores misterios de la aviación moderna. Suspensión de la búsqueda. Después de años de esfuerzos intensos y la movilización de recursos internacionales, las autoridades tomaron la difícil decisión de suspender oficialmente la búsqueda del vuelo MH370 en enero de 2017. Esta medida se adoptó tras haber explorado más de 120.000 kilómetros cuadrados del Océano Índico sin encontrar resultados concluyentes. La falta de evidencias concretas y el alto costo de las operaciones fueron factores clave para esta decisión. La suspensión dejó a las familias de las víctimas en un estado de profunda frustración y desolación. Para muchos, la búsqueda no solo representaba la posibilidad de obtener respuestas, sino también un medio para honrar la memoria de sus seres queridos. La decisión fue vista como un cierre incompleto, ya que gran parte del misterio seguía sin resolverse. A pesar de esto, la búsqueda no se detuvo por completo. Empresas privadas como Ocean Infinity continuaron explorando áreas sugeridas por análisis adicionales. Además, investigadores independientes y científicos siguieron trabajando en modelos de deriva oceánica y en la interpretación de los datos satelitales para intentar localizar el avión. La suspensión oficial marcó un hito en el caso del MH370, destacando las limitaciones de la tecnología y la magnitud del desafío que implica buscar un avión en las profundidades del océano. Sin embargo,
También subrayó la importancia de la colaboración internacional y la resiliencia de las familias, quienes se han negado a abandonar la esperanza de encontrar respuestas. Declaraciones contradictorias. Uno de los aspectos más criticados en la gestión de la desaparición del vuelo MH370 fue la inconsistencia en las declaraciones de las autoridades malasias y de Malaysia Airlines. Durante los primeros días posteriores a la desaparición, la información proporcionada fue confusa, con mensajes contradictorios que aumentaron la angustia de las familias y la confusión del público. Por ejemplo, inicialmente se informó que el avión había perdido contacto en el mar de China Meridional, lo que llevó a concentrar los esfuerzos de búsqueda en esa área. Sin embargo, días después, se reveló que los datos satelitales sugerían que el avión había cambiado de dirección y volado hacia el Océano Índico. Esta revelación generó dudas sobre la transparencia de las autoridades y la efectividad de su respuesta inicial. Además, las discrepancias entre las declaraciones de la aerolínea y el gobierno malasio intensificaron las críticas. Mientras Malaysia Airlines intentaba mantener informadas a las familias, las autoridades gubernamentales ofrecían versiones que a menudo contradecían los datos disponibles. Esta falta de coordinación alimentó teorías de conspiración y desconfianza en las investigaciones oficiales. Las declaraciones contradictorias no solo complicaron la búsqueda, sino que también dejaron una marca indeleble en la percepción pública del caso. Para muchos, representaron una falta de empatía hacia las víctimas y sus familias, quienes merecían claridad y honestidad en un momento tan doloroso. Este aspecto del caso subraya la importancia de una comunicación precisa y unificada en situaciones de crisis. Hipótesis del incendio. Una de las teorías planteadas para explicar la desaparición del vuelo MH370 sugiere que el avión pudo haber sufrido un incendio a bordo que llevó a su eventual pérdida. Esta hipótesis se basa, en parte, en testimonios como el de Mike Mackay, un trabajador neozelandés en una plataforma petrolífera cerca de Vietnam. Mackay afirmó haber visto un objeto envuelto en llamas en el cielo, que coincidía con el tiempo y la posible ubicación del Boeing 777 tras perder contacto con los radares. Según esta teoría, un incendio podría haber comenzado en algún compartimento técnico del avión, posiblemente debido a un fallo eléctrico o una chispa en los sistemas de comunicación. Si esto ocurrió, es posible que los pilotos intentaran desviar el avión para buscar un aterrizaje de emergencia, lo que explicaría el cambio de dirección hacia el oeste. Sin embargo, el fuego podría haber comprometido rápidamente los sistemas críticos de la aeronave, dejándola fuera de control. Los defensores de esta hipótesis también sugieren que el incendio podría haber generado humo, incapacitando a la tripulación y los pasajeros antes de que el avión continuara su trayecto en piloto automático hasta quedarse sin combustible. Este escenario explicaría la falta de comunicación posterior al mensaje final de «Buenas noches, Malaysia 370». A pesar de ser una posibilidad plausible, la teoría del incendio enfrenta algunas limitaciones. Los análisis de los restos encontrados no han mostrado signos concluyentes de daños por fuego. Además, los expertos señalan que los sistemas de seguridad del Boeing 777 están diseñados para mitigar este tipo de emergencias, lo que hace que un incendio catastrófico sea poco probable. Sin embargo, hasta que se localicen las cajas negras del avión, esta hipótesis permanece como una de las tantas incógnitas del misterio del MH370.